Hermanos y hermanas, antes de la proclamación del mensaje de la palabra de Dios, me preguntó alguien acerca de una situación que hay en nuestro país y me dijo que era pertinente conocer la opinión de la iglesia a ese respecto. Yo voy a tomarme 2 minutos de los del sermón para responder a eso. Se trata de la disposición que hay en nuestro país, en la que se dice que supuestamente cada semana se deben repatriar a su país unos 10,000 nacionales haitianos. Bueno, ¿qué yo les puedo decir de eso? Voy a resumirle en 3 cosas esa realidad, y que me parece que quien me hizo la pregunta no está mal, porque a veces la iglesia se queda de lado con esos temas. Y en realidad la iglesia debería tener una respuesta para poder, cuando la gente en la calle pregunta sobre esas cosas, dar la opinión respecto a lo que creemos según la palabra de Dios. Y miren, en primer lugar, todos los países del mundo tienen el derecho a defender su soberanía. Y todos los países del mundo tienen ese derecho de salvaguardar, y sobre todo los países que comparten fronteras con otros, tienen ese derecho. Y máxime ahora cuando la gente en busca de vida está cruzando de un país para otro, porque eso es un problema en todas partes, la gente cruzando de un lugar para otro a buscar vida. Así que eso es lo primero que hay que decir, reconocer ese derecho que tiene todo país y el nuestro también. Ahora, en segundo lugar, la cuestión de que se deban repatriar exactamente 10,000 nacionales haitianos. Bueno, eso es un poquito complicado, porque la gente a veces, en el afán de completar números, de alcanzar metas, a veces pierde la forma, a veces pierde la cordura, y como el afán es que sean 10,000 y a veces no importa cómo se haga, pues ya ustedes saben cómo a veces el maltrato, cómo a veces la mala forma, cómo a veces los empujones y todo ese tipo de cosas, y sobre todo un país como el nuestro, que todavía en esos asuntos de repatriar, todavía como que le falta un poquito aprender. Y yo creo que aunque se respeta el derecho de la soberanía, como iglesia nunca debemos aplaudir ni mirar para otro lado si esa repatriación, para cumplir el número, lleva consigo el maltrato, el desprecio, los empujones, amarrarle las manos a la gente. Esas son cosas que la iglesia no debe mirar para otro lado. Esa es la segunda cosa. Y la tercera, si por si acaso alguna persona de autoridad escucha esto, también es bueno saber que el problema en nuestro país no está en que se lleguen a repatriar 10,000 ni 100,000. El problema es que el guayo que hay en la frontera permite que crucen mucho más de los que nosotros logramos repatriar. Y mientras exista ese, digámoslo así, ese negocio en la frontera, vamos a tener ese problema. Mientras existan empresarios que se beneficien de la mano de obra barata, y mientras el Estado en sus mismas obras permita que los contratistas empleen mano de obra barata, vamos a tener eso. Porque tenemos ese país que tiene necesidad y que tiene desorden, y de este lado a veces tenemos autoridades y tenemos también empresarios que se lucran de eso para emplearlo en mano de obra barata. De manera que, en síntesis, hermanos, la iglesia debe reconocer eso, que se debe mantener la soberanía y el respeto, pero también siempre la iglesia debe levantar la voz cuando esas repatriaciones implican maltrato y todo eso. Y la iglesia también siempre debe levantar la voz haciendo saber que no somos tontos, que sabemos que aunque se repatrien 10,000, 20,000, mientras no haya seriedad en la frontera, siempre vamos a tener ese problema. Espero que eso responda y que el Señor les bendiga. Amén. Vamos ahora entonces al mensaje de la palabra de Dios, que en esta oportunidad vamos a usar el texto del Evangelio que invitará a leer la hermana Flesi en la dirección de la liturgia de este día, y vamos a usar específicamente los versículos 13 al 16 del Evangelio de San Marcos capítulo 10. San Marcos capítulo 10 versículos 13 al 16. Y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe al reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Señor, esta es tu palabra, este es tu pueblo, yo soy tu siervo. Te rogamos, oh Señor, que en esta mañana la interpretación de tu palabra que has puesto en mi mente y corazón sea de bendición para tu pueblo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los niños. Un tema que en todas las iglesias es lo que se llama un tema. Porque siempre los adultos tenemos reglas, tenemos maneras de hacer las cosas, y siempre los adultos, como venimos a la iglesia cansado y lleno de bullas y ruidos, siempre queremos que en la solemnidad del culto los niños procedan de la misma manera. Es más, no nos damos cuenta que a veces la iglesia peca de programarse siempre en función de la población de adultos, y muy pocas veces programarse pensando en la población de niños que llega a la iglesia y que podrían ser el futuro inmediato de la iglesia misma, que sin darse cuenta los tiene de lado. Pero el mensaje de la palabra de Dios en este día nos hace una propuesta diferente. Primero, en el versículo 13 se muestra que el plan de Jesús siempre ha incluido toda la familia. Si usted mira desde el versículo 10, que Jesús está hablando acerca de la costumbre que tenían los ricos, los hombres ricos que se casaban con esas mujeres pobres y que eran casi sus dueños y que cada vez que querían las soltaban en banda, Jesús habla acerca de la manera en que se debe proceder para no presentar el divorcio a la mujer y de esa manera entonces echarla por tierra. Y entonces de esa manera se ve que Jesús está hablando de que Él tiene la intención de que toda la familia sea parte de la adoración. Y una vez que Él deja entonces el tema que tiene que ver con el hombre y la mujer, o sea el matrimonio, que es lo que está en los primeros versículos del capítulo 10, entonces se refiere al producto del matrimonio, a los hijos del hombre y de la mujer. Y entonces fíjese que el versículo 13 comienza diciendo como si fuera de una manera natural, como si no fuera que Jesús tuvo que programarse para eso, ni hacer poses, ni tuvo tampoco que mirar toda la estructura, ni tuvo que reunirse a ver si la junta oficial le aprobaba todo aquello. Dice muy claro que como cosa natural le traían niños para que Él los tocara. Fíjese qué interesante. Siempre, hermanos y hermanas, tenemos que entender que los niños también necesitan de la bendición de Dios, que los niños también necesitan que se ore por ellos, que los niños también necesitan que los hermanos de la iglesia de vez en cuando le pongan la mano en la cabeza y le hagan saber que Dios a ellos también les bendice. A veces uno quiere que los muchachos cuando se hagan grandes digan Dios te bendiga y que por todo dancen, pero no nos olvidamos, no nos acordamos de que siempre lo tuvimos en la iglesia y nunca le hicimos saber que se dice Dios te bendiga, que se dice amén, porque muchas veces cuando ellos no dicen Dios te bendiga y ellos alzan la voz y dicen amén, el que está al lado le dice tan duro no. Y entonces de esa manera el muchacho comienza a pensar que siempre decir amén hay que hacerlo con un cuidado, porque si no Dios hace benditas y se dice muy duro. Entonces de esa manera vamos formando, y entonces cuando el muchacho llega a la juventud queremos que él toque el pandero, que él toque la guitarra, que él toque el piano, pero nunca lo va a tocar, porque como la huira, el pandero, todo eso hace bulla, y él creció creyendo que los adultos no quieren bulla. Entonces de esa manera son las cosas, y no. Entonces por eso siempre se llega a tener una iglesia solamente llena de personas adultas, que son muy importantes, que es valiosa, porque son los que trabajan, los que ofrendan, los que dirigen los ministerios. Pero usted y yo, como llegamos a este mundo, un día nos vamos, y se supone que los que van a quedar son
los hijos nuestros en la casa de Dios. Por eso dice el texto que esta gente llegaba y traía a los niños a Jesús para que los toque. Y fíjese que más adelante, en ese mismo versículo, se pone de manifiesto lo mismo que estamos diciendo, porque no es un problema de hoy, siempre ha sido así. Dice que los discípulos, ¿quiénes eran los discípulos? Los que se creían que sabían todo sobre Jesús. Los discípulos aquí no necesariamente se refiere a los 12 apóstoles, sino la gente que seguía a Jesús. Dígase en el día de hoy los cristianos, los que ya son parte de la vida de la iglesia, los que creen que Dios es tan santo que el muchacho no se puede acercar a Él, los que creemos que el trono de Dios es tan alto y como el niño es pequeño, siempre el trono del niño debe estar lejos del trono de Dios. Y dice el texto que ellos reprendían a los que presentaban a los niños. Los reprendían quiere decir que le hablaban fuerte. Le decían, no traiga a ese muchacho, échalo para allá, el maestro está ocupado. Como nosotros que tenemos los ojos pegados tan fuerte en la adoración, que no nos preocupamos por saber si los niños nuestros están entendiendo lo que estamos diciendo. Y que estamos tan pegados a nuestras tradiciones litúrgicas que no miramos a ver si los pequeños o si a los pequeños les importa lo que nosotros estamos hablando. Entonces fíjese que dice el texto que ellos los reprendían y al Jesús al que le llevaron a los niños, porque fíjese, nosotros los cristianos, los que ya tenemos una vida desarrollada en la iglesia, a veces confundimos las cosas y nos olvidamos que nosotros aquí lo único que somos es siervos y siervas de Dios, instrumentos de Dios. Los discípulos tal vez de buena fe, pero al estar tan cerca le pasó lo mismo que a nosotros, que se creyeron tan santos que llegaron a pensar que eran los dueños del asunto, como nosotros, que nos creemos los dueños de esta gracia que Dios nos ha dado el privilegio de administrar, que nos creemos que si nosotros no lo permitimos, nadie puede pasar. Y entonces como no dejamos pasar a nadie, pasa el tiempo y siempre estamos los mismos 6 aquí. Porque en el templo, en la casa del Señor, debemos aprender que esto no es de nosotros, que esto es del Señor, que somos siervos de Dios, que un día nosotros fuimos también, igual que esos pequeños, a los que casi no soportamos, porque no les tenemos paciencia. Entonces fíjese que el texto dice, que cuando Jesús vio aquello, al Jesús que se le invitó a bendecir a los niños, dice el texto, se indignó. ¿Se indignará Dios con nosotros cuando no pensamos en la población infantil? ¿Se indignará Dios cuando nosotros hacemos todo y no pensamos en las necesidades espirituales de los pequeños? ¿Se indignará Dios por eso? Bueno, el texto dice que Jesús se indignó cuando vio la actitud de ellos. Y Jesús, fíjense lo que le dice, dejad a los niños venir a mí. La expresión de que déjenlo venir a mí es como si se tuviera la idea de que ellos también me necesitan. Ellos también necesitan a Dios. Ellos también necesitan ese toque de Dios. Ellos también necesitan la bendición de Dios. Y Jesús dice, déjenlos que vengan a mí y que nadie se atreva a impedírselo. Nadie se lo impida. Al contrario, la iglesia en vez de impedir, debe más bien procurar siempre buscar la forma de que el niño se acerque a Dios. Y cuando digo la iglesia me refiero a que todos nosotros que de alguna manera tenemos algún contacto con alguna población infantil, debemos siempre buscar la manera de que el niño se acerque a Dios, de que el niño también sea destinatario del mensaje de la palabra de Dios, de que el niño sea partícipe de la gracia de Dios. Entonces dice el texto que Jesús le dice, déjalo que vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales, o sea, los tales significa de los que son como ellos, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Y aquí el gran misterio. Los niños en la congregación ponen a prueba nuestra paciencia, ponen a prueba nuestro soporte, ponen a prueba nuestro amor, ponen a prueba lo que realmente somos. Pero dice Jesús que al final su presencia constituye un espejo
porque Él dice que de los tales, de los que son como ellos, es el reino de Dios. Y a veces la iglesia no entiende eso, porque si no busca la manera de estar en contacto con los niños, nunca va a entender lo que Jesús está diciendo. Si siempre queremos que todo sea tan pulcro, que siempre al caerse una aguja hasta eso se escuche, porque ni un niño se mueva entre nosotros, no vamos a entender lo que Jesús está diciendo. Jesús con ello está diciendo la sinceridad del niño, la humildad del niño, la obediencia del niño frente a las cosas de Dios y la búsqueda, la curiosidad que tiene el niño adaptada a las cosas de Dios deben ser asuntos a imitar por nosotros, porque dice el Señor, de los tales es el reino de Dios. Fíjense qué interesante. Y dice Jesús también, les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, o sea, el que no se acerque al reino de Dios con la sinceridad, la mansedumbre, la curiosidad de búsqueda espiritual como lo hace un niño, no entrará en él. ¿Y por qué no entrará en él? Porque el reino de Dios no es un asunto que debemos asumirlo como lejano, debemos asumirlo como tan natural como nosotros mismos. Debemos asumirlo como tan cercano como somos nosotros mismos. Y dice el texto al final que Jesús dio el ejemplo y tomando en los brazos a los niños, los puso las manos sobre ellos y los bendecía. ¿A cuántos niños hemos bendecido en la congregación? ¿A cuántos tú has bendecido? ¿O a cuántos le has secreteado en el banco? Cállate la boca. ¿A cuánto tú has bendecido? ¿O a cuánto has espantado con tu actitud en la congregación? ¿A cuántos niños le ha hecho saber que aunque sean pocos, son importantes? O por lo contrario, si acaso le hemos hecho saber que su escándalo y su orgullo entre nosotros constituye un fastidio porque no lo soportamos. La actitud de Jesús es diferente. Él nos muestra esta mañana que así como los adultos necesitamos buscar a Dios y necesitamos a Dios, la congregación, aunque la mayoría sean adultos, profesionales, cansados, trabajados, cargados, aunque la mayoría seamos así, hay que ejercitar la paciencia y saber que los niños muchas veces tal vez son eso que sería tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Así que los niños de nuestra casa y los de nuestra congregación tal vez sean esa cruz que debamos tomar y seguir a Jesús más de cerca. Y con ello imitamos la actitud de Jesús cuando no solamente dice que reciban a los niños, sino que constituye el ejemplo tomándolo en sus brazos, poniéndole las manos y bendiciéndole. Pero el punto clave aquí está en que la posición de Jesús no es tampoco asumir el asunto de manera selectiva, y como iglesia tampoco es que vamos ahora a buscar nada más a los que están bien peinaditos, a los que están bien limpiecitos, a los que son bien educaditos, a los que tienen buen olor. No, esa no es la actitud. La actitud es que los que nosotros en casa, por nuestros estudios, por nuestra formación, podemos tener limpio, a ellos le ponemos las manos y los bendecimos. Pero aquellos que tal vez no tienen en casa quien haga como hacemos nosotros, cuando vienen entre nosotros, no hay que dejarle limpio, también hay que tratarlo como hacía Jesús. Ponerle la mano, bendecirlo, aceptarlo, y con ello cumplimos el plan de Dios y de esa manera mostramos que ciertamente el amor de Dios está entre nosotros. Amén. Yo estoy diciendo con eso que debemos dar licencia para que los niños no se disciplinen. No, porque también sería un error no disciplinarlos. También sería una desfachatez dejar que ellos disparaten todo aquí. Pero todo tiene su forma de hacerlo. Podemos decirle lo mismo al niño de forma que siempre lo recuerde como un refuerzo positivo, pero también eso mismo podemos decírselo de manera que siempre recuerde la iglesia como la casa del terror. De nosotros está cómo vamos a decidir hacerlo. El Señor quiere que en su casa haya orden. El Señor quiere que en su casa prime la disciplina. Pero dice el Señor, antes que todo, misericordia
primero que el sacrificio. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es vida y vida en abundancia. Te pedimos que siempre nos des el privilegio de participar de ella. En el nombre de Jesús. Amén.